Bueno, entonces vamos a revisar hoy lo que es la herramienta que les digo de identificación, que es una herramienta que tiene MATLAB con la cual vamos a poder obtener nuestra función de transferencia. ¿Listo? Esta herramienta IDEN de MATLAB tiene una gran ventaja y es que nos permite obtener la herramienta, nos permite obtener nuestra función de transferencia sea en continuo o sea en discreto. ¿Listo? Y además de eso, también nos va a permitir obtener la respuesta en espacio de estados, para si algún día lo quieren trabajar directamente con matrices, él también nos las calcula. ¿Listo? Entonces, para encontrar la herramienta, quienes tienen ahí MATLAB, les pido el favor, vamos ingresando, vamos a utilizar una data que tiene por default la herramienta para el cálculo de la función de transferencia y vamos entonces a ingresar a esta herramienta que es ident, así como está ident. Y le damos enter, por favor, ahí en el command window. Él nos carga y nos debe salir una interfaz como la que estamos viendo acá en pantalla. ¿Sí? Bueno, entonces, recordemos y lo que les he dicho desde que hemos estado hablando de cómo sacar la función de transferencia. ¿Qué datos nos pide ident? Entrada y salida, ¿cierto? Estamos bien ahí. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar en el día de hoy, ¿cierto? Va a ser un ejemplo. Entonces vamos a darle clic ahí donde dice example, que es una data que trae por default, que él tiene guardado. Y fíjense que automáticamente apenas le demos el ejemplo, nos sale esa ventanita del lado izquierdo. ¿Sí o no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese dato de entrada y salida lo tenemos ya, ustedes apenas le dan clic ahí en example, él nos genera estas dos variables directamente en el workspace de MATLAB. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 1000 datos de entrada y 1000 datos de salida. Una de las características para poder utilizar esta herramienta de identificación es que la entrada y la salida deben tener el mismo tamaño. ¿Listo? Entonces, si van a tomar 20 datos de entrada, tenemos que tener 20 datos de salida. Eso es, eh, es que es entendible en este caso. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Aquí el ident ya los trae cargado por default, ¿cierto? ¿A ustedes qué les toca? Importarlo manualmente, ¿sí o no? Entonces decimos, o desde un Excel, correcto. Entrada es igual a qué? A la data que yo tenga, punto y coma. ¿Sí o no? Y salida. ¿Desde qué? ¿Desde la view? No se entiende, o sea, pero es, no, yo normalmente como lo hago es manualito. No sé si se pueda, o sea, no, puede ser que sí se pueda, yo la verdad no lo he hecho, yo lo hago manual, ¿sí? Pero yo me imagino que sí se puede generar en la view el sistema de adquisición de datos, que él lo genere y genere un reporte. No sé si el reporte se lo genere en Excel. Pues ese es el de temperatura. No sé, en ese caso, ¿y ahí generaban la data y la exportaban? Ah, no, es que teniendo el Excel se agarra y se pega aquí directamente en MATLAB o se carga. Pero, pues, como le digo, yo siempre lo he hecho manual. Puede ser que sí, sí se pueda, pero no lo he hecho. ¿Vale? Entonces, una vez cargan ese dato de entrada y de salida, ¿cierto? Ustedes lo cargan aquí en el workspace, se les va a generar las dos variables y así como le coloquen los nombres acá, son los que van a escribir aquí por default. ¿Listo? Tal cual. Para que cuando MATLAB vaya a buscar la herramienta y vaya a buscar los datos de entrada y de salida, pues los puede identificar.
Una vez, bueno, en este caso, como viene por default, nosotros tenemos que darle importar. ¿Listo? Entonces, por favor, le damos clic donde dice importar, ahí en la parte inferior, y él automáticamente carga la data. ¿Sí la ven? Esta es la data que él trae por default. ¿Sí? Esta es la data que trae por default. Fíjense que es un proceso muy similar al que yo les decía, ¿no? Sube, la toma también bajando y puede volver a tomarla subiendo y bajando para ver el comportamiento. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos la data, fíjese todo lo que nosotros podemos estimar. Nosotros podemos estimar función de transferencia, modelo en espacio de estados, modelos polinomiales, modelos no lineales, modelos de correlación y demás. En nuestro caso, ¿qué vamos a utilizar? Una función de transferencia, ¿cierto? Pero fíjense que antes de llegar a estimar la función de transferencia, nosotros podemos ver diferentes funciones de la data que vamos a adquirir. Por ejemplo, vamos a graficar en el tiempo esa data que él trae por default. Ahí está. Entrada y salida. ¿La entrada qué es? La entrada en ese caso sería la potencia, ¿sí o no? Como el PWM, y la salida sería la temperatura. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer? Podemos ver la función en frecuencia. Esto lo vieron ustedes en teoría de control, creo, que fue Bode. ¿Sí vieron el diagrama de Bode? ¿No? Bueno, ese diagrama de Bode, que es el de amplitud y fase, es muy similar al que estamos viendo acá. ¿Listo? En nuestro caso, la que yo les recomiendo para el dato que estamos haciendo es la de time plot, que es para ver la data en el tiempo que ustedes la están tomando. ¿Listo? Entonces, en este caso le vamos a dar estimar y le vamos a dar estimar transfer function model. ¿Listo? Y ahí ya nos sale el cuadrito para definir la cantidad de polos y la cantidad de ceros. ¿Sí o no? ¿Qué característica debe tener la función de transferencia que nosotros vayamos a escoger? ¿Qué debe ser más grande? Es decir, polos debe ser mayor o igual, ¿cierto? Al número de ceros. Eso es claro. ¿Listo? Fíjese que esta herramienta por default trae una barrita para estimar, ¿cierto? En la cual vamos a poder observar cómo podemos generar lo que es la condición inicial, el método para calcularlo y la cantidad de número de polos y ceros. Entonces, en este caso, fíjense que yo les recomiendo poder generar en la cantidad de polos, empiecen con 2 polos, un 0, 2 polos, sin 0. Entre más alto sea el grado de la función de transferencia, más difícil es de calcular el controlador. ¿Listo? No, profe, que es que me salió de orden 5 o 6. Bueno, está bien, pero no orden 5, orden 6 es un poco más complejo. ¿Listo? Eso tengámoslo presente. Entonces vamos a darle, por ejemplo, así como viene por default, 2,1. Él estima la función de transferencia, hace el procedimiento y nos genera esta salida. ¿Cierto? Venga, de casualidad, ¿alguien tiene papel higiénico? Que me regale, por favor. Un poquitico, para sonarme porque... Gracias. Entonces, fíjense que aquí le damos close
Y para ver la función de transferencia le vamos a dar doble clic directamente en la gráfica que nos acaba de dar. Ahí le damos clic y podemos observar la función de transferencia que él nos estimó. ¿Sí o no? Y esa es la función de transferencia que llevamos ¿a dónde? A MATLAB, a Simulink, que sería la función de transferencia del sistema que representa esa data, ¿no? Profe, ¿y es la mejor? No, pues aquí hay que hacer pruebas, por eso cuando ustedes en el artículo vayan a mostrar la función de transferencia, deben indicar por qué la escogieron, ¿no? O sea, o por qué consideran que esa es la mejor. Ahorita vamos a ver un proceso bien interesante donde podemos ver el performance. ¿Listo? ¿Sí pudieron obtener esta función? ¿Sí les dio? Bueno, vamos entonces a darle otra. Vamos, por ejemplo, a quitarle el 0 y le damos estimar nuevamente. Pero en este caso le voy a cambiar el método. Fíjese que el método de inicialización tiene 2, 4, 5 métodos diferentes, ¿cierto? Profe, ¿y cuál es mejor, cuál es peor? Pues todos son buenos, ¿no? Ahí lo que hay que es jugar con ellos para ver con cuál obtenemos el mejor resultado. Entonces vamos a dejar para comparar con el mismo, o sea, con el método anterior, vamos a dejar el mismo por default. ¿Listo? Vamos a dejar método 4 y le vamos a dar estimar. En este caso, la función no va a tener 0, ¿cierto? Y vamos aquí a darle doble clic para poder verla. Fíjense que es diferente, ¿no? Y le cuento que esa me gusta. ¿Por qué me gusta esa función? ¿Por qué qué? Bueno, porque es de orden 2, me gusta, pero además de eso, ¿cómo es la ganancia? Muy cercana a 1, ¿no? Sí, es muy cerquitica, ¿no? Es cercana a 1. Ese es un truco. Ese es un truco que si no lo sabían, se los cuento. Traten de buscar que la función de transferencia tenga una ganancia muy cercana a 1. No les va a dar, pues, puede llegar el caso, ¿no? Puede llegar, pero de cada 1000, un caso sale con ganancia 1, pero que esté muy cercano a 1, ¿vale? Ese es un truco para la selección de la función de transferencia, ¿vale? Bueno, ahora otro, vamos a darle estimar otra. Ojo, no es de que me vayan a empezar a combinar tiempos como si fuéramos a combinar el número del chance, ¿no? Sí, si hacemos continuo, va a ser continuo. ¿Listo? En nuestro caso va a ser continuo los controladores, no es de que hay. Pongámosle aquí un discreto y generemos la función, ¿no? No, eso no pasa. Si van a generar discreto el sistema, discreto todo el tiempo. Si es continuo, continuo todo el tiempo. ¿Estamos? Entonces, vamos a generar ¿qué? Una de 3 polos, 2 ceros. Y le damos a estimar. Le vamos a dar doble clic otra vez y ahí lo vemos, ¿no? Fíjense, 3 polos, tenemos orden 3 en el denominador y 2 ceros, tenemos orden 2 en el numerador, ¿cierto? Y así ustedes pueden seguir haciendo diferentes pruebas, ¿no? O sea, la idea es que ustedes al final tengan una respuesta de las diferentes funciones de transferencia que podemos nosotros estimar para ver el comportamiento de esa data, ¿vale? Ya una vez tenemos, vamos a suponer en este caso los 4 ejemplos que tenemos, ¿cierto? Le vamos a dar clic, clic y clic para poder activar los 4, ¿sí? Se activan los 4 y vamos a ver el modelo de salida, que esta es la buena, para poder decidir. Ahí necesitamos seleccionar todas, ¿sí? Están seleccionadas. Le damos aquí donde dice Model Output. ¿Listo? Donde dice Model Output.
Y aquí vamos a obtener ¿qué? Best fit, que es como mejor rendimiento, ¿cierto? Según esto, ¿cuál es la de mejor rendimiento? Tres polos y un cero. Perdón. ¿Cómo? El mejor rendimiento se supone que es el cuando llega a 100%. Y acá tiene 88.17. O sea que en este caso, un sistema de orden 3 es aceptable, ¿cierto? La respuesta se comporta bastante bien. Pero fíjense algo, fíjense algo. El primerito que hicimos con dos polos, un 0, ¿cierto? Tiene un fit de 83.74%. No es muy lejana, no es muy lejana a la que acabamos de hacer de tres polos un 0, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que entre más polos tenga, primero más difícil de controlar, segundo, que tenemos un sistema con tres polos. Recuerden que los polos son los que nos miden ¿qué? La estabilidad, ¿sí o no? Entonces debemos ser bastante cuidadosos con esa parte. Entonces, ahí ya es cuestión de diseño, ahí ya es cuestión de diseño para empezar a seleccionar el controlador. Profe, ¿cuál seleccionamos? Perdón, el controlador no, la fuente de transferencia. Profe, ¿cuál seleccionamos? Si me preguntaban o si me preguntan a mí un consejo, yo seleccionaría esta, la del 83. ¿Listo? Probaría de pronto esta de tercer orden, a ver cómo se comporta, ¿cierto? ¿Cómo lo probaría? Sacando los 5 parámetros para cualquier fuente de transferencia. ¿Cuáles son? Número de polos, número de ceros, estabilidad, ganancia en lazo abierto, muy bien. El tiempo, pero ya aquí lo definimos que es continuo, ¿cierto? Entonces, es importante conocer, por ejemplo, en ese estaría fácil. ¿Por qué? Porque el sistema no tiene ceros, únicamente dos polos. Y de seguro, si lo vamos a ver, yo qué les dije, la mayoría de los sistemas en tiempo real, ¿cómo son los polos? Complejos conjugados. Vamos a verlo, mire. Vamos a darle aquí doble clic a la función de transferencia y van a sacarle aquí van a sacarle los polos. ¿Qué función utilizamos? Roots. Entonces, a ver, por favor, roots de 1, 6.825 y 15.02. ¿Cuántos son? ¿Cuánto les da? Menos 3.0125 más J 2,243 y el otro Más o menos. Más o menos, porque son complejos conjugados. Muy bien. ¿Cuánto? ¿Menos 3 qué? 0,125. ¿Más menos qué? 2,44. ¿Cómo? 2,44. Y no. Lo que les dije. ¿El sistema es estable? Sí. Porque los polos están ¿dónde? En el semiplano izquierdo. Muy bien, ¿cómo sería esto? Si lo llevamos a R locus. De seguro acá en 3 vamos a tener que un polo acá y otro polo acá. ¿Qué característica deben tener los polos? Y ojo con eso porque esta parte viene ahorita para el diseño del quiz. Porque en el del quiz ese punto va a ser muy importante.
¿Sí? ¿Qué características deben tener los polos? Se los dije en una diapositiva. Si está muy cercano, pues. Bueno, sí, no. Sí, sí debemos buscar que los polos estén cercanos o no, que los dos polos estén cerca, ¿cierto? Pero es que el sistema ya por naturaleza es estable, o sea, no va a ser más estable, es estable. ¿Qué ganamos cuando juntamos un poquito los polos? Que el overshoot sea menor. Ojo, ¿sí? Eso es diferente. Entonces, eso es como cuando ustedes dicen, no, es que diseñé este controlador y hace que el sistema sea más óptimo. ¿Sí? No, el sistema ya es óptimo. O sea, si el sistema le funciona bien y es óptimo, no hay más óptimo. Lo mismo pasa acá. Si el sistema es estable, no lo va a hacer más estable. ¿Listo? Son dos cosas bastante delicadas al momento de uno expresarnos en términos de control. ¿Listo? Entonces debemos buscar que estos polos o que el sistema de los polos esté cerca para que cuando veamos la respuesta, el overshoot trate de llegar a ser inferior al 20%. ¿Listo? Que es el parámetro de diseño, ¿no? Aquí es el set point. Aquí en este caso serían los reales y aquí en este caso los imaginarios. ¿Listo? ¿Por qué me gusta esta data? Porque esta data se comporta bonito. Por eso es que aparece como el ejemplo. Sí, fíjense. Nuevamente la ganancia tiende a ser muy cercana a 1. Pero cuando ustedes vayan a tomar sus datas, de seguro no les va a salir tan bonito. Profe, ¿por qué es? Y es por lo siguiente. Es por la cantidad de datos. ¿Listo? Es por la cantidad de datos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos ¿cuántos? 1000. No les estoy diciendo que tomen 1000 datos, ¿no? O sea, no me malinterpreten, pero ese es un factor cuando ustedes vayan a obtener su función de transferencia, donde las respuestas pues no es que nos den así bien bonitas y los números decimales pequeños, ¿sí? Sino que les va a dar valores de 0.025, 0.0038, pero eso es normal, ¿listo? No se preocupen. Entonces, ya con esto, nosotros lo que hacemos que es agarrar esta función de transferencia y llevarla a Simulink. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso una vez tengamos la función de transferencia? No. Ese es el primer punto, analizar los cinco pasos claves. Después de analizar los 5 pasos claves, lo fácil, pues, lo más fácil. Pero ¿para qué? Eso es difícil todavía. Hay algo más fácil todavía. Pay de atún. Correcto, eso ahí no hay vuelta de hoja. Claro que sí, muy bien. Para eso son herramientas. Ya tiene esto, Pay de Tune, analicemos los controladores y vemos cómo se comporta. Y de ahí del Pay de Tune va a sacar, no sé, un Pay es el mejor. Ah, bueno, ya te vas dando una idea hacia qué tienes que ir a diseñar. ¿Sí me voy a entender? Y ya luego de que sabe que el mejor controlador es un PI, un PD o un PID, ahí sí nos vamos a quemarnos el coco con Ziegler-Nichols. No. Es que el PI de Tune es la opción rápida, pero tiene que hacer el análisis por Ziegler-Nichols. Sí, claro, pero tú ya te vas dando una idea hacia dónde vas, ¿no? Sí, o sea, de que sí controla y cuál va a ser el mejor controlador, ¿no? Ajá. ¿Acá? Ah, no, ¿acá? No, por default. Yo recomiendo eso bajarlo quietico. Es que fíjense lo siguiente. Aunque si da error, por default. Sí, mire, venga y lo cierro acá.
Voy a cerrar acá. Y lo vuelvo a abrir. Ahí. Acá estamos, ¿cierto? Y cuando tú vas a darle, cuando vas a cargar los datos, ¿cierto? Le das donde dice Time Domain Data, ¿cierto? Ahí tú lo vas a cargar. ¿Y qué es lo único que tienes que colocar? El nombre de tu entrada y el nombre de la salida. Y le das importar para que cargue los datos acá. O sea, si les da error, el error más común es que no tenga la misma tamaño de la data. Porque es que no estamos haciendo nada más, únicamente agarramos la data y la llevamos. Exacto, son puntos, no veo por qué le va a generar error, únicamente estamos llevando los datos de un lado hacia otro. Ah, claro, porque es el periodo de muestreo, o sea, mínimo debe ser 1, para que tú lo tomes cada segundo. Por eso se llama ¿qué? Por eso aquí le dimos, por eso aquí le dimos Time Domain Data. Sí, o sea, si tú le colocas 0, quiere decir que el sistema no avanzó en el tiempo, sino que todo el tiempo se quedó quieto. Ese es como el muestreo cada segundo. ¿Listo? ¿Señor? Sí, señor. Así, ajá. Fíjense que acá es un vector. Ajá. ¿Sí estamos? Entonces, esta parte que acabamos de ver del IDEN de MATLAB es lo que tenemos que hacer una vez diseñemos la maqueta, ¿no? Ya con la maqueta hay que tomar esos datos de entrada y de salida y empezar a estimar lo que es la función de transferencia, ¿vale? Ahí pueden jugar ustedes con las diferentes combinaciones y lo importante es obtener ese model output para poder seleccionar el mejor controlador, perdón, la mejor función de transferencia. ¿Listo? Y ahí sí luego diseñamos el controlador, ¿vale? ¿Estamos? ¿Alguna duda o pregunta ahí? Bueno, vamos acá a ver algo bien importante. Por si algún día de pronto lo llegan a utilizar. Sobre todo a nivel de maestría. Fíjese este. Espacio de estados. Ese me gusta. No tanto más exacto, sino que me permite conocer más características del sistema. Recuerde que la función de transferencia es una caja negra, ¿no? Únicamente entrada, salida y no sabemos más. En cambio, con el espacio de estados podemos conocer diferentes características, ¿no? De las entradas, las salidas, controlabilidad, observabilidad, ¿vale? Entonces, ahí, bien interesante que ustedes puedan también manejarlo. Para, sobre todo a nivel de maestría, cuando vayan a generar un modelo, lo pueden generar en espacio de estados. ¿Listo? Ahí les dejo el tip, ¿vale? Entonces, eso era lo que les quería mencionar el día de hoy, porque sé que ya muchos de ustedes están haciendo la maqueta, ya en asesoría he visto varios de los proyectos, entonces ya hay que ir empezando a tomar esa plan de transferencia para diseñar el controlador. Ustedes ya tienen todo, ya vieron PyTune, ya vimos Siger Nichols, ya acabamos de ver IDENT, ya tienen la maqueta, hay que empezar a programar. ¿Listo? Eso no hay de otra. La siguiente semana son exámenes, ¿verdad? El proyecto de nosotros queda para después de exámenes, ¿no? Pero ojo, ¿sí? Ojo, no se confíen del tiempo. ¿Listo? Si alguien incluso esta semana ya lo tiene y lo presenta esta semana, pues ya se quita ese pendiente. ¿Listo? Entonces, por favor, tomen sus precauciones con las entregas y traten de aprovechar este espacio. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la actividad en clase.
¿Listo? Se organizan porfa en parejas de dos.